¿Alguna vez has estado tan desesperado que traicionarías tus principios por un puñado de monedas? Imagina perderlo todo en un solo día. Tu trabajo, tu dignidad, la cena de tus hijos. Ahora imagina que un extraño te ofrece la solución, pero es un trato con el diablo disfrazado de milagro. Esta es la historia de Santiago, un hombre que lo perdió todo, recibió todo, y tuvo que elegir entre salvar su alma o salvar su piel. No es una fábula, es una trampa, y tú estás a punto de caer en ella. ¿Crees que conoces los límites de tu propia fe? Escucha, y después, no digas que no te advertí. El primer error de Santiago no fue creer en milagros, fue creer que podía fabricarlos. La imagen del boticario entregándole ese fajo de billetes por leña mojada no se iba de su cabeza, quemándole los pensamientos como un carbón vivo. La noche anterior había sido de risas y pan lleno, un lujo extraño que ahora sentía como una deuda. El sol de la mañana brillaba cruelmente sobre los charcos que quedaban de la tormenta, iluminando un camino que él ya no veía como un destino, sino como una estrategia. Mientras afilaba el machete, el sonido del acero contra la piedra parecía marcar un ritmo de conspiración. No es un engaño, musitó para el viento fresco de la mañana, solo es asegurar. Dios ya mostró el camino ayer, yo solo estoy siguiéndolo. Su esposa, Elena, apareció en el umbral con un taco de tortilla y sal. Su mirada, siempre tan clara, se posó en él con una sombra de inquietud. Te veo raro, Santiago. El sueño no te visitó. Él evitó sus ojos, tomando el taco con una prisa innecesaria. El sueño es un lujo, mujer. Hoy hay que trabajar. Y salió, sintiendo el peso de su propia mentira antes de haber dicho nada. El monte olía a tierra revuelta y raíces al descubierto. Cada golpe de su hacha contra el tronco de encino no era un acto de trabajo, sino de furia sorda. Furia contra la pobreza, contra el cielo caprichoso, contra su propia impotencia. Cortó más leña de la necesaria, apilando los troncos con una energía violenta. Cuando terminó, sudaba a mares, pero no era el sudor limpio del esfuerzo honrado. Era un calor ácido, el de la anticipación ansiosa. Miró hacia el arroyo. El agua corría clara y fría, cantando su canción indiferente. Era el momento. Cargó en primeras de leña seca, todavía caliente por el sol, y caminó hacia la orilla. Dudó. Allí, en el silencio del bosque, su conciencia le gritó con la voz de su padre muerto. Lo que se gana con trampa se pierde, hijo. Pero entonces vio, con una claridad brutal, los zapatos rotos de Mateo, los ojos grandes de Clara preguntando si hoy habría leche. La necesidad ahogó el grito. Con un movimiento brusco, hundió la leña en el agua. El sonido del aire siendo expulsado de la madera porosa sonó como un suspiro de resignación. La leña absorbió el agua, volviéndose pesada, oscura, fraudulenta. La sacó y la apiló de nuevo. Repitió el proceso con cada haz. Ya no miraba al cielo buscando permiso. Su voluntad era ahora la única ley. Solo esta vez, se prometió, sabiendo en el fondo que era la primera mentira de muchas. El viaje de regreso al pueblo fue una agonía. Cada paso de Benito, el burro, parecía más lento, como si el animal sintiera la deshonra de su carga. Los troncos goteaban, dejando un rastro de agua en el polvo de camino que se evaporaba al instante, como si la tierra misma rechazara la humedad del engaño. Llegó al mercado y ocupó su lugar habitual. Pero nada era habitual. Evitaba las miradas de los otros vendedores. Colocó su leña mojada, ahora un monumento a su falta de fe, y esperó. Las horas pasaron con la lentitud de un sueño febril. El sol ascendió a su cenit, castigando su nuca. La leña húmeda comenzó a oler a moho y decepción. Los mismos hombres que ayer se burlaron, hoy guardaban un silencio cargado de desprecio. No hacía falta que dijera nada, sus miradas decían suficiente. Pasaste de víctima a sinvergüenza. El boticario, don Alonso, no apareció. Santiago escudriñaba cada rostro entre la multitud, buscando la camisa blanca, el sombrero ancho, la salvación que él mismo había intentado secuestrar. Pero solo vio clientes que se acercaban, olfateaban la madera podrida y se alejaban arrugando la nariz. La vergüenza se transformó en pánico, y el pánico en una rabia fría y dirigida hacia sí mismo. Había convertido su golpe de suerte en una estafa, y la estafa en su propia prisión. Al final de la tarde, derrotado, recogió la leña empapada que ahora valía menos que la basura. Benito cargó de nuevo, y el regreso a casa fue infinitamente más largo y más oscuro que el de la víspera. No era la pobreza lo que lo aplastaba,
Era el peso de saberse indigno incluso de un milagro. Elena lo vio llegar desde la puerta, y en su rostro no hubo reproche, solo una tristeza profunda y comprensiva. «No vendiste nada», dijo, no como una pregunta, sino como la confirmación de un presentimiento. «Nada», respondió él, y esa sola palabra contenía la admisión de su fracaso, no como vendedor, sino como hombre. Esa noche, la casa no olió a comida nueva, sino silencio y a leña húmeda pudriéndose en el patio. Y Santiago supo, con una certeza que le heló la sangre, que había mojado algo más que madera. Había ahogado su propia fe. La madrugada encontró a Santiago aún despierto, contemplando las vigas de madera del techo como si en sus grietas estuviera escrito el juicio a su soberbia. El olor a leña húmeda y derrota impregnaba la casa. Se levantó sin hacer ruido, pasó junto al catre donde sus hijos dormían abrazados, y salió al patio. El aire frío le golpeó el rostro, limpiándole por un instante la niebla del remordimiento. Allí, apilada como un monumento a su error, estaba la leña. Ya no era un recurso, era un baldón. Sin pensarlo dos veces, tomó el hacha y comenzó a partirla en trozos pequeños, no para vender, sino para que ardiera en su propio fogón. Cada golpe era un acto de penitencia. La madera, aún empapada, resistía, crujía, protestaba. Cuando terminó, tenía las manos ampolladas y el corazón un poco más ligero. Elena lo observaba desde la puerta, una taza de café de olla humeante en las manos. Se acercó y se la ofreció sin una palabra. Él la tomó, y el calor del líquido amargo le recorrió el cuerpo. «Hoy voy a cortar leña de verdad», dijo, y su voz sonó ronca, pero firme. «Y lo que salga, saldrá». Ella asintió. No hubo sermones. La lección ya estaba grabada a fuego en el aire que respiraban. El camino al monte fue distinto. No iba buscando atajos ni calculando ganancias imposibles. Iba a trabajar. El monte lo recibió con su silencio solemne. El sonido de su hacha, constante y ritmado, se mezcló con el canto de los pájaros. Por primera vez en días, su mente estaba en calma, ocupada solo en la tarea inmediata. El ángulo del golpe, la resistencia de la fibra, el peso del tronco partido. Había recuperado su lugar en el mundo, un lugar pequeño y sudoroso, pero honesto. Estaba concentrado en derribar un tronco nudoso cuando un grito desgarrador cortó la paz del bosque. «¡Bandidos, sáquenlo todo!». El grito venía más abajo, de la vereda principal. Santiago se quedó inmóvil, el hacha suspendida en el aire. El instinto le gritó que se agachara, que se escondiera, que su vida y el poco dinero que llevaba para el almuerzo valían más que cualquier heroísmo. Pero otro grito, esta vez de puro terror, heló su sangre. Reconoció esa voz, dejó caer el hacha y corrió hacia el sonido, escondiéndose detrás de los árboles. Unos metros más abajo, en un claro, vio la escena. 3 hombres de rostros duros y machetes sucios rodeaban a una figura que se encogía contra un roble. La camisa blanca estaba manchada de lodo, el sombrero de ala ancha, tirado en el suelo. Era don Alonso. Los bandidos le arrancaban una bolsa de cuero de las manos, mientras uno la apuntaba al pecho con un cuchillo. «El anillo también, viejo, date prisa». Santiago no pensó. Pensar habría significado calcular el riesgo, y en ese cálculo, la cobardía siempre gana. Actuó, agarró una piedra grande y pesada, y con un grito gutural que ni él mismo reconoció, la lanzó con toda su fuerza contra el tronco del árbol más cercano a los bandidos. El golpe seco resonó como un disparo en la quietud del bosque. «La ley, vienen por la vereda», gritó Santiago, alterando toscamente su voz mientras corría entre los matorrales haciendo el mayor ruido posible. La confusión fue instantánea. Los bandidos, sorprendidos y acostumbrados a la cobardía de sus víctimas, miraron hacia los arbustos, indecisos. «Larguémonos», gritó uno, y en segundos desaparecieron monte abajo, llevándose la bolsa pero dejando atrás al boticario, ileso. Santiago esperó, jadeando, hasta que el silencio le aseguró que se habían ido. Entonces salió de su escondite. Don Alonso, pálido pero sereno, se estaba poniendo de pie, recuperando su sombrero. Sus ojos se encontraron con los de Santiago. No hubo sorpresa en ellos, solo una profunda y cansada lucidez. «Usted», dijo el boticario, y fue una afirmación, no una exclamación. «Señor, está herido», balbuceó Santiago, acercándose. «Estoy vivo, gracias a usted, y gracias a que hoy decidió no mojar su leña». La frase cayó como un martillo.
Santiago sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo lo sabía? Don Alonso leyó la pregunta en su rostro. El agua de la mentira huele distinto. Hijo, a podredumbre. La de la tormenta huele a limpieza. Ayer, en el mercado, su leña olía a limpieza. Hoy, en su patio antes de salir, olía a miedo. Santiago no pudo sostenerle la mirada. Bajó la cabeza, abrumado. «Venga», dijo don Alonso, suavizando su tono. «Ayúdeme a regresar. Hay una vereda por atrás que ellos no conocen». Sin dudar, Santiago cargó con las pocas herramientas del hombre, abandonó su propia leña recién cortada y, poniendo el hombro del anciano como su única carga importante, dio el camino de regreso a través de senderos ocultos. No hablaron durante el trayecto. El peso del silencio y de lo no dicho era más elocuente que cualquier palabra. Al llegar a las afueras del pueblo, don Alonso se detuvo. «Usted me salvó la vida hoy. ¿Qué le debo?» Santiago negó con la cabeza, una certeza nueva y sólida en su corazón. «Nada, señor. Usted me ayudó primero, cuando no tenía nada. Hoy me tocaba devolverlo». Por primera vez, don Alonso esbozó una verdadera sonrisa, pequeña pero que le llegaba a los ojos. Hay quienes devuelven monedas, y hay quienes devuelven vidas. No es lo mismo. Vaya a su casa. Su familia lo espera. Y mañana venga a verme. Tengo algo para usted. No es pago, aclaró, viendo la protesta formarse en los labios de Santiago. Es una semilla. Y dando media vuelta, se encaminó hacia su botica, dejando a Santiago en mitad de camino, con el atardecer pintando el cielo de naranja y la sensación embriagadora de que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo absolutamente, incuestionablemente, correcto. La noche que siguió fue de una paz extraña. Santiago durmió un sueño profundo y sin sueños, como si la acción del día hubiera purgado la culpa que lo carcomía. Al amanecer, mientras Elena preparaba el desayuno, él anunció: «Voy a ver a don Alonso». Ella solo asintió, una chispa de curiosidad en sus ojos, pero prefirió guardar silencio. El camino hacia la botica le pareció más corto. El pueblo empezaba a desperezarse, y él saludó con un gesto de cabeza a los pocos que encontró, sin la sombra de vergüenza que antes lo perseguía. La puerta de la botica estaba entreabierta, dejando escapar un olor complejo y penetrante a hierbas secas, alcohol y tierra. Al entrar, la penumbra y la frescura lo envolvieron. Don Alonso estaba detrás del mostrador, majando algo en un mortero de piedra. No levantó la vista. «Pasa, Santiago. Te estaba esperando». La afirmación, tan segura, hizo que Santiago se detuviera en seco. ¿Cómo? ¿Cómo sabía que vendría? El boticario dejó el mortero y por fin lo miró. Sus ojos, de un gris claro como el agua de un manantial profundo, parecían ver más allá de la piel. Porque los corazones que han sido probados por el fuego y no se han quebrado, siempre regresan. No buscan recompensa, buscan dirección. «Siéntate». Santiago obedeció, desconcertado por la solemnidad del momento. Don Alonso sirvió 2 tazas de un té oscuro y humeante que olía a corteza y miel. «Ayer me preguntaste, sin palabras, cómo sabía de tu engaño. Hoy yo te pregunto, con palabras, ¿crees que esa tormenta que mojó tu leña fue una maldición o una bendición?» Santiago tomó la taza, sintiendo su calor entre las manos. La respuesta ya no era la de antes, la respuesta fácil y resentida. Ahora provenía de un lugar más hondo, recién descubierto. Antes, habría dicho que era una maldición, que Dios me había dado la espalda. Pero ahora creo que era una puerta cerrada a golpes para que yo tuviera que encontrar otra salida, para que tuviera que ver más allá de mi nariz. Un brillo de satisfacción, casi de alegría, iluminó el rostro arrugado del boticario. Exactamente. La prueba no es el castigo, Santiago, es el cincel. Y ayer, en el monte, demostraste que el bloque de mármol, aunque tosco, tiene la forma correcta dentro. Se levantó con un movimiento fluido y abrió un pequeño cofre de madera oscura que había en un estante. De su interior sacó una bolsita de lino, cerrada con un cordón rojo desgastado. Era pequeña, del tamaño del puño de un niño. La colocó con cuidado frente a Santiago. «Esto es para ti. No es un pago. Nunca lo llames así. Es una semilla. O mejor dicho, son semillas». Santiago miró la bolsita, sin atreverse a tocarla. «No entiendo, don Alonso. ¿Semillas de qué? ¿Maíz? ¿Frijol?»
El anciano sonrió. De algo más. Son especiales. No crecen en cualquier tierra. Necesitan un suelo particular. Santiago frunció el ceño, confundido. Mi tierra, mi patio es seco, don Alonso. Apenas crecen los quelites. Precisamente, dijo el boticario, su voz bajando un tono casi confidencial. Estas semillas solo florecen donde ha habido sequía, pero donde el agricultor, a pesar de todo, no ha dejado de regar con fe. Solo germinan en tierra que ha sido trabajada con humildad, no con ambición. Tú, Santiago, has tenido la sequía. Y ayer, al salvar una vida sin pedir nada a cambio, regaste con la fe más pura. Tu tierra está lista. Santiago extendió una mano temblorosa y tomó la bolsita. Era más liviana de lo que esperaba, pero al sostenerla sintió un peso extraño, no físico, sino como si contuviera una promesa inmensa. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Plantarlas en el lugar más seco de tu patio. Cavar un hoyo pequeño para cada una, depositarla, cubrirla con tierra y regar. No con agua del pozo primero, sino con la que llevas aquí, dijo, tocándose el pecho sobre el corazón. Después, el agua común, y luego, olvidarte. ¿Olvidarme?, preguntó Santiago, aún más perplejo. Sí, hacer tu vida, trabajar, cuidar de los tuyos, no vigilarlas como un avaro vigila su cofre. Confiar, esa es la parte más difícil. ¿Puedes hacerlo? Puedes plantar algo precioso y luego darle la espalda, creyendo que crecerá sin tu control. Santiago miró la bolsita, luego la mirada intensa del anciano. Respiró hondo. Después de haber fallado una vez por querer controlarlo todo, esta era una nueva prueba. Lo intentaré, dijo, y su voz sonó firme. Bien, asintió don Alonso. Y recuerda esto, estas plantas, si deciden crecer, no te pertenecerán. Su fruto será para el que lo necesite, no solo para el que lo desee. Guarda esa distinción en tu alma como la llave de un tesoro. Santiago salió de la botica con la bolsita guardada en lo más profundo de su bolsillo, como si fuera de cristal. El sol de la mañana le daba en la cara, pero él ya no sentía su peso agobiante. Sentía una expectativa quieta, una calma vigilante. Al llegar a casa, Elena y los niños lo rodearon. ¿Y qué te dio el boticario?, preguntó Mateo, saltando de impaciencia. Santiago sacó la bolsita. ¿Semillas? La decepción fue evidente en el rostro del niño. ¿Solo semillas? No te dio dinero o dulces. Elena, sin embargo, miró la bolsita y luego a su esposo. Leyó algo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo. Propósito. Semillas benditas, dijo ella, con su fe simple e inquebrantable. Si vienen de don Alonso, hay que plantarlas con respeto. Esa misma tarde, después de regresar del monte con su leña legítima y bien vendida, la familia se reunió en el patio trasero. Santiago eligió el rincón más pedregoso, donde nada crecía. Juntos, él y Mateo cavaron pequeños hoyos. Clara, con una solemnidad conmovedora, llevaba la bolsita. Santiago la abrió. En su interior había una docena de semillas, pero no se parecían a ninguna que hubiera visto. Eran oscuras, casi negras, pero con un leve brillo interior, como una brasa cubierta de ceniza. Con un cuidado infinito, depositó una en cada hoyo, murmurando una breve oración que no eran palabras aprendidas, sino un sentimiento puro de gratitud y entrega. Las cubrieron con la tierra seca, y luego, cada miembro de la familia, tomando una jarra, las regó. Primero en silencio, ofreciendo su buena voluntad. Después, con el agua fresca del pozo. Cuando terminaron, el patio lucía igual, seco, polvoriento. Nada indicaba que bajo esa superficie yacía un misterio. ¿Y ahora?, susurró Clara. Ahora, dijo Santiago, poniendo una mano en el hombro de cada hijo, olvidamos y confiamos. Esa noche, al acostarse, sintió cansancio del día en los huesos, pero también una ligereza nueva. Había plantado una promesa en la tierra, y por primera vez no estaba ansioso por verla cumplirse. Solo esperaba, con una fe tranquila, que fuera lo que Dios quisiera. El verdadero milagro, sin saberlo, ya había comenzado. Había recuperado la capacidad de esperar 3 días. Durante 3 días, Santiago cumplió su palabra. Trabajó, cortó su leña, la vendió en el mercado sin trucos y regresó a casa sin siquiera mirar el rincón pedregoso.
Fue una disciplina férrea, un acto de fe hecho de pura voluntad. Elena, fiel a su promesa, tampoco mencionó las semillas. Pero los niños, sobre todo Clara, con la curiosidad pintada en sus grandes ojos, no podían contenerse. «Papá, ¿y si los pájaros se la comieron?», preguntaba ella al tercer atardecer, mientras Santiago lavaba sus herramientas. «O las hormigas», añadía Mateo, escéptico. «Si era algo valioso, ya se lo robaron». Santiago secó el hacha con un trapo viejo. «Lo que es nuestro, nos llegará. Lo que no, se irá. Y si se lo comen los pájaros, pues habrán tenido un buen banquete». Su calma era genuina, y eso, más que cualquier regaño, calmó la ansiedad de los pequeños. La mañana del cuarto día amaneció con una neblina plateada que envolvía las montañas. Santiago salió al patio, como siempre, a respirar el aire fresco antes de comenzar la jornada. Su mirada, casi por inercia, se desvió hacia el rincón, y entonces se quedó petrificado. Donde antes solo había tierra oscura y piedras, ahora una docena de pequeños puntos verdes, brillantes y perfectos, rompían la superficie. No eran brotes tímidos. Eran afirmaciones de vida, erectos y cargados de una vitalidad que parecía vibrar en el aire quieto. «Elena», logró decir, con la voz atrapada en la garganta. «Ven». Su esposa apareció a la puerta, frotándose los ojos con el dorso de la mano. Al ver los brotes, se los cubrió con ambas manos, como ante una visión sagrada. «Dios santo», murmuró. Los niños, alertados por el silencio cargado, salieron corriendo. Clara lanzó un gritito ahogado y corrió a arrodillarse frente a los brotes, sin atreverse a tocarlos. «Cercierón», cantó, separando cada sílaba con asombro. Mateo, más práctico, frunció el ceño. «Eso es imposible. Ni el maíz crece tan rápido. Son otras hierbas». Pero no lo eran. Santiago se acercó y se arrodilló junto a su hija. Con una reverencia que no era habitual en él, extendió un dedo y tocó suavemente la punta de uno de los brotes. Era firme, fresca, y emanaba un calor tenue, como si atesorara un poco de sol dentro de su verde intenso. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Esto no era normal. Esto iba más allá de cualquier ley de la tierra que él conociera. «No son malas», dijo Elena, como leyendo sus pensamientos más oscuros. Su voz era un susurro de certeza. «Míralos. Son pacíficos». Y era cierto. Los brotes no inspiraban temor, sino una extraña serenidad. Parecían escuchar. Santiago se puso de pie, sintiendo la necesidad de actuar, de hacer algo. «No les digan a nadie», dijo, mirando a cada miembro de su familia. «A nadie. Esto es nuestro por ahora. Tenemos que protegerlo». La advertencia no era por avaricia, sino por un instinto profundo, el mismo que le decía que algo tan frágil y milagroso sería aplastado por el peso del mundo exterior. A partir de ese día, la rutina de la casa adquirió un nuevo ritmo secreto. Las primeras miradas de la mañana eran para el rincón. Los brotes no crecían, se transformaban. Al quinto día, habían desarrollado tallos gruesos y aterciopelados de un verde tan oscuro que parecía negro a la sombra. Al séptimo día, unas delicadas hojas en forma de corazón se abrieron, y de su centro asomaron unos capullos diminutos, dorados como gotas de luz atrapada. El patio trasero, siempre olvidado, se convirtió en el centro silencioso de su universo. Santiago trabajaba con una energía renovada, pero su mente siempre estaba en parte allí, vigilante. Una tarde, al regresar, encontró a Mateo sentado frente a las plantas, inmóvil. «¿Qué haces, hijo?», preguntó. El niño no se volvió. «Las escucho, papá. No hacen ruido, pero se sienten, como cuando abrazas a mamá y todo está bien». La simpleza de la observación le golpeó el corazón a Santiago. Su hijo estaba percibiendo la esencia del milagro. No era espectáculo, era paz. Pero la paz, como él bien sabía, es un invitado frágil. La novena noche, Santiago se despertó sobresaltado por un sueño confuso. Sintió la necesidad de ver las plantas. Se levantó y salió descalzo al patio, bañado por la fría luz de la luna llena. Lo que vio le quitó el aliento. Las flores se habían abierto. No eran como ninguna flor que hubiera visto. Sus pétalos, de un dorado iridiscente, se arqueaban hacia el cielo como pequeñas copas celestiales, y en su interior brillaba con una luz propia, tenue y pulsante, como el latido de una estrella minúscula.
El aire a su alrededor olía a ozono y a tierra mojada después de la primera lluvia, un aroma electrizante y puro. Se acercó, hipnotizado. Extendió la mano y, justo cuando su sombra tocó una de las flores, ésta se cerró suavemente. Un instante después, se desprendió del tallo y cayó a la tierra suave, sin ruido. Santiago la recogió. Era ligera, casi ingrávida. Con cuidado, separó los pétalos. En el centro, reposaba una esfera perfecta, del tamaño de una canica. No era de metal ni de piedra, era translúcida, y en su interior, una luz dorada danzaba lentamente, como un fuego vivo atrapado en ámbar. La sostuvo en su palma, y una oleada de calor, no abrasador sino reconfortante, le recorrió el brazo hasta el pecho. No era oro, era algo distinto, algo que no tenía nombre. Y en ese momento de puro asombro, el instinto de protección se convirtió en algo más oscuro y complejo, la conciencia del valor. Sabía, con una certeza que helaba su asombro inicial, que esto cambiaría todo. La prueba de la pobreza había terminado. La prueba de la abundancia, la más peligrosa de todas, acababa de comenzar. Y la primera pregunta susurraba en su mente, traicionera. ¿Quién, además de él, debía saberlo? La esfera de luz pesaba menos que una pluma en su mano, pero en su conciencia era una losa. Santiago la observó hasta que el primer canto del gallo rasgó la neblina azul del amanecer, entonces la envolvió en un trozo de tela limpia y la escondió bajo una tabla suelta del piso de la casa. Su mente era un torbellino. ¿Era esto una bendición tangible o una tentación con forma de joya? El resto de las plantas seguían allí, quietas, con sus flores cerradas esperando la noche. Decidió no decirle a nadie, ni siquiera a Elena, sobre el fruto. Era una carga que, por ahora, solo podía soportar. Los días siguientes fueron una coreografía de discreción y vigilancia. Trabajaba, pero su mente volaba una y otra vez al rincón secreto. Por las noches, en secreto, recogía las esferas que caían, siempre en número par, siempre con esa luz interior danzante. Pronto tuvo una pequeña bolsa de tela con una docena de ellas. La tentación de probar su valor era un prurito constante. ¿Eran vidrio? ¿Ámbar? ¿Algo que don Alonso usaría para sus remedios? Finalmente, una mañana de mercado, no pudo resistir más. Separó una sola esfera de las demás y la llevó consigo, escondida en el bolsillo más profundo de su pantalón en el pueblo. La vida seguía su curso lento, pero Santiago notó miradas nuevas. Sus vecinos, siempre atentos a cualquier cambio, percibían algo distinto en él. No era que tuviera cosas nuevas, sino que su andar había recuperado una firmeza antigua, y en sus ojos había una luz pensativa que antes no estaba. «Oye, Santiago, ¿traes algo bueno hoy o otra vez leña común y corriente?», le preguntó un vendedor de ollas, con tono de broma habitual. «Leña honesta, como siempre», respondió él, pero su voz sonó más segura, y el hombre se quedó mirándolo un segundo de más, como si detectara la sombra de un secreto. Después de vender su carga, Santiago se dirigió con el corazón acelerado a la tienda del joyero, un hombre viejo y de lentes gruesos que pasaba los días limpiando baratijas en un mostrador polvoriento. La campanilla de la puerta sonó con un tintineo débil. El joyero, Marcos, levantó la vista sin interés. «¿En qué te sirvo, Santiago? ¿Traes algún anillo de cobre que sacaste de la tierra?». No era mala persona, solo cínico por los años y la pobreza general. Santiago, sin decir palabra, sacó la esfera envuelta en su trapo y la depositó sobre el vidrio del mostrador. El gesto absorto del viejo cambió al instante. Con una delicadeza que no parecía propia de él, tomó la esfera entre sus dedos rugosos y la acercó a la luz de la ventana. La luz dorada en su interior pareció avivarse, lanzando destellos cálidos sobre los surcos de su rostro. Marcos dejó escapar un silbido bajo, casi de reverencia. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, sin apartar los ojos de la esfera. «La encontré», mintió Santiago, la palabra sonando falsa incluso para sus propios oídos. «¿En el monte?». El joyero lo miró por primera vez a los ojos, desafiante. «No mientas, muchacho. Esto no se encuentra. Esto no es de aquí. No es oro. No es plata. No es ningún mineral que yo conozca». La examinó con una lupa, girándola con un temblor en las manos. «Mira, tiene una luz dentro, como si estuviera viva, y es cálida». Devolvió la esfera a Santiago, casi con reluctancia. «Vale, pero no te puedo decir cuánto».
No hay precio para esto en ningún mercado que yo conozca. Si traes más, podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo muy bueno para ti. Sus ojos, detrás de los lentes, brillaron con una codicia apenas disimulada. Santiago recuperó la esfera, sintiendo su calor como un reproche. La promesa de riqueza en las palabras del joyero era clara, pero el brillo en sus ojos era el mismo que él había visto en los suyos reflejados en el agua del arroyo el día que mojó la leña. Agradeció con una breve inclinación de cabeza y salió de la tienda. El sol de mediodía le golpeó la cara, pero él sentía frío. La confirmación de su valor era, al mismo tiempo, una sentencia. Ahora sabía que lo que crecía en su patio no era solo un milagro privado, era una fortuna que despertaría envidia, preguntas y peligro. Camino a casa, cada rostro conocido le parecía una potencial amenaza. ¿Y si Marcos hablaba? ¿Y si alguien lo había visto entrar? Esa noche, reunió a su familia después de cenar. Con la puerta cerrada, sacó la bolsita con las esferas y las vació suavemente sobre la mesa. La luz dorada de las 12 esferas iluminó sus rostros atónitos con un resplandor sobrenatural. Clara contuvo un grito. Mateo extendió una mano, pero se detuvo antes de tocarlas. ¿Qué son, papá?, preguntó, con voz sobrecogida. El fruto de las plantas, respondió Santiago, su voz grave, y son muy valiosas. Explicó, de la forma más simple que pudo, su visita al joyero. Elena, en lugar de alegrarse, palideció. Esto es demasiado, Santiago, demasiado para nosotros. Mira esa luz, no es de este mundo. Pero es nuestra, dijo Mateo, con la terquedad de la juventud y el brillo de la codicia, ya prendiendo en sus ojos. Podemos ser ricos. Podemos tener una casa de verdad, zapatos nuevos todos los días. ¡Calla!, lo interrumpió Santiago, con una severidad que hizo saltar al niño. ¿No aprendiste nada cuando mojé la leña? ¿No viste lo que pasó? Esto, señaló las esferas, esto es una prueba aún más grande. No es un regalo para guardar. Es un fuego. Y si no lo manejamos con cuidado, nos quemará a todos. El silencio que siguió fue espeso. Clara, la más pequeña, fue la única que se atrevió a tocar una esfera. La tomó y la acercó a su corazón. Está calientita, papá, como cuando me abrazas. Su inocencia cortó la tensión como un cuchillo. Santiago respiró hondo. Escuchen bien. Nadie, fuera de esta casa, debe saber de esto. Ni un susurro. Nos vigilaremos unos a otros. Y mañana iré a ver a don Alonso. Él nos dio las semillas. Solo él sabrá qué hacer con el fruto. Mientras guardaba las esferas en su escondite, Santiago sintió que no solo guardaba un tesoro, sino que enterraba una parte de su antigua vida. La paz sencilla de la pobreza había muerto, y en su lugar, tenía un jardín de luz que podía iluminar su camino o reducir su mundo a cenizas. El peso del fruto dorado no era el de la riqueza, era el de una elección que aún no se atrevía a nombrar. La luz de las esferas doradas parecía haber alterado el aire mismo dentro de la casa. Santiago pasó la noche en vilo. Cada crujido del viento en las tablas le sonaba como pasos acercándose a su secreto. Al amanecer, con las primeras luces grises, se vistió en silencio. No tomó la bolsa con todas las esferas, solo envolvió una en un paño y la guardó en su pecho, sobre el corazón. Necesitaba respuestas, y solo un hombre podía dárselas. El camino a la botica de don Alonso parecía más largo que nunca, cada paso cargado con el peso de la confesión que debía hacer. Encontró la puerta cerrada, algo poco habitual. Un letrero de madera, desgastado, colgaba de un clavo, cerrado por asuntos urgentes. Una punzada de ansiedad le atravesó el pecho. ¿Y si don Alonso había desaparecido? ¿Y si todo esto había sido un sueño elaborado o, peor, una trampa? Justo cuando se giraba para irse, la puerta se abrió unos centímetros con un chirrido suave. La figura del boticario, recortada contra la penumbra interior, lo observaba. «Entra, Santiago. Sabía que hoy vendrías». Su voz sonaba cansada, pero su mirada era tan lúcida como siempre. Dentro, el aire olía a incienso y a algo amargo, como raíces quemadas. Don Alonso no fue al mostrador. En su lugar, señaló 2 sencillos taburetes de madera en un rincón. «Siéntate. Muestra lo que traes». No era una invitación, era una orden suave. Santiago, sin mediar palabra, sacó el paño y desenvolvió la esfera dorada. La luz pulsante iluminó el rostro serio del anciano.
Don Alonso no mostró sorpresa. Extendió una mano y Santiago depositó la esfera en su palma. El viejo la cerró. Cerró los ojos y permaneció en silencio un largo minuto. Cuando los abrió, había una tristeza profunda en ellos. Crecieron, entonces, y dieron fruto. No era una pregunta. Sí, confirmó Santiago, la voz ronca. Varias. Son valiosas. Fui a ver al joyero Marcos. Un destello de decepción cruzó los ojos de don Alonso. ¿Ya corriste a medir su precio? ¿Tan pronto, Santiago? La reprimenda no estaba en las palabras, sino en la decepción de su tono. Santiago bajó la cabeza. No por avaricia, señor. Por necesidad de saber. Por miedo. Esa honestidad desnuda pareció suavizar al boticario. Asintió lentamente. El miedo es comprensible. La codicia, no. Dime, ¿qué sintió Marcos? Deseo, respondió Santiago sin dudar. Un deseo que casi podía tocarse. Dijo que no tenía precio, pero que haría un buen trato si llevaba más. Don Alonso se levantó y caminó hacia un estante, colocando la esfera sobre un trozo de terciopelo negro. Parecía una estrella caída sobre la noche. Esto no es para vender, Santiago. No en el mercado de los hombres. Es un condensado de luz, de intención pura. Las semillas de Tedisolo florecen con 3 aguas. La del sudor honesto, la de la lágrima del arrepentimiento y la de la sangre del sacrificio desinteresado. Tú diste las 3. Esto, señaló la esfera, es el fruto de esa trilogía. Su valor no está en lo que puede comprar, sino en lo que puede sanar, inspirar o iluminar. Santiago lo escuchaba, tratando de digerir palabras que sonaban a parábola. ¿Sanar? ¿Cómo? Su luz calma fiebres del alma. Su calor disipa la envidia congénita. En manos correctas, puede ser un faro. En manos equivocadas, será un imán para la oscuridad. Ya lo has visto en los ojos del joyero. Una nueva ansiedad, más profunda, se apoderó de Santiago. ¿Qué debo hacer entonces, don Alonso? Las tengo escondidas, pero no puedo guardarlas para siempre. Mi hijo Mateo ya brilla con ambición al verlas. El boticario se acercó y puso una mano firme en su hombro. Esa es tu prueba ahora, Santiago. La prueba del guardián. No eres dueño de esa luz. Eres su custodio. Tu trabajo no es aprovecharla, sino discernir cuándo y a quién entregarla. Cada esfera tiene un destino, una necesidad que cubrir, y te será revelada si mantienes tu corazón limpio de posesión. Miró a Santiago fijamente. Pero cuidado, el pueblo empezará a sentir el cambio en ti. La envidia no se alimenta de lo que ve, sino de lo que intuye. Ya huelen que algo es distinto. Y cuando la envidia despierta, la calumnia siempre la sigue. Fortifica tu puerta, Santiago, no con maderas, sino con humildad. Y sobre todo, recuerda, las plantas murieron después de dar su fruto, ¿verdad? Santiago, sorprendido, negó. No, señor. Siguen allí, con más flores cada noche. Por primera vez, don Alonso pareció genuinamente desconcertado. Un velo de preocupación nubló su mirada. Eso no debería ser. A menos que... Se interrumpió, como si no quisiera terminar el pensamiento. A menos que qué, insistió Santiago, alarmado. A menos que la prueba no haya terminado, murmuró el anciano, más para sí que para él. O a menos que el fruto no sea el final, sino el cebo para una prueba mayor. Ve a casa, Santiago. Cuida a tu familia. Y observa, no las plantas. Observa a la gente. El verdadero peligro nunca crece en el jardín. Camina en 2 patas y sonríe cuando te saluda. Con esas enigmáticas y ominosas palabras, don Alonso le devolvió la esfera y lo guió hacia la puerta. Antes de que Santiago cruzara el umbral, el boticario añadió, casi en un susurro, y prepara tu corazón, hijo, porque lo que viene no será fuego que puedas apagar con agua. Será fuego que solo se apaga con más fuego. La puerta se cerró tras él, dejando a Santiago en la calle soleada, sintiendo el frío de la profecía del anciano hasta en los huesos. La visita no había traído consuelo, sino una advertencia, y la certeza de que la tormenta que se acercaba no sería de lluvia, sino de miradas envenenadas y corazones oscurecidos por la codicia ajena. El milagro había dejado de ser una bendición privada. Se había convertido en una diana pintada sobre su espalda. El presagio de don Alonso se materializó con la velocidad del humo en el viento. Santiago no supo precisar el momento exacto en que el aire cambió,
Pero una semana después de su visita al boticario, la atmósfera en el pueblo se había vuelto densa y cortante. Los saludos de sus vecinos, antes breves pero cordiales, se transformaron en gestos tensos o en miradas rápidas que se desviaban. Las conversaciones grupales en la plaza se acallaban cuando pasaba, reanudándose en susurros apenas audibles a sus espaldas. Era como si una telaraña invisible de sospechas se hubiera tejido a su alrededor y cada uno de sus movimientos la hacía vibrar. El detonante, supo después por boca de Elena, fue Marcos, el joyero. El viejo, picado por la codicia y la frustración de no haber conseguido más esferas, había comenzado a soltar comentarios en la cantina, entre trago y trago. ¿Saben ese Santiago, el leñador? Pues ya no es tan pobre como parece. Trajo una cosa, una joya que no era de este mundo. ¿De dónde saldrá? ¿De un entierro? ¿De un pacto? La semilla de la duda cayó en tierra fértil. En un pueblo donde todos luchaban contra la misma escasez, la súbita y misteriosa fortuna de uno era, por defecto, un crimen contra los demás. La prueba más clara llegó un martes de mercado. Santiago estaba descargando su leña cuando se acercó Rodrigo, el hijo del cacique del pueblo. Joven, vanidoso y acostumbrado a ser el centro de atención, Rodrigo llevaba una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Santiago, compadre, veo que el negocio de la leña va viento en popa. Su tono era amable, pero falso como una moneda de vidrio. Se trabaja, como todos, respondió Santiago, sin dejar de mover los troncos. Claro, claro, aunque algunos trabajan y otros encuentran atajos, insistió Rodrigo, cruzando los brazos. He escuchado rumores muy curiosos. Dicen que ya no andas con las botas rotas, que en tu casa hasta huele a carne los martes. Cosas raras, ¿no? Santiago se irguió, sintiendo la ira, caliente y peligrosa, subirle por el pecho. La controló. Lo que hago o dejo de hacer en mi casa es asunto mío, Rodrigo. Mis botas las he ganado con mi sudor, no con la lengua de los chismosos. El desafío estaba lanzado. La sonrisa de Rodrigo se congeló. El sudor no paga joyas, Santiago. Muéstranos de dónde sacas ese sudor especial, o la gente empezará a pensar cosas feas. Y en este pueblo, cuando la gente piensa, actúa. La amenaza, envuelta en retórica, quedó flotando en el aire. Rodrigo se marchó, dejando a Santiago con las manos temblando de rabia contenida. Esa noche, la tensión era palpable en la cena. Mateo, que había escuchado fragmentos de la conversación en la plaza, estaba furioso. Deberíamos enfrentarlos. Papá, mostrarles las esferas para que vean que no es nada malo. Cállate, Mateo, lo reprendió Santiago, con más dureza de la que pretendía. Eso es exactamente lo que quieren. Que saquemos lo que tenemos para quitárnoslo. Tu orgullo es un lujo que no podemos permitirnos. Clara, asustada por el tono de su padre, se refugió en el regazo de Elena. ¿Por qué nos odian, mamá?, preguntó con voz temblorosa. No nos odian, hijita, respondió Elena, acariciando su cabello, aunque su mirada, clavada en Santiago, decía lo contrario. Odian lo que no entienden, y le temen a lo que no pueden tener. Al día siguiente, Santiago decidió no ir al mercado. Se quedó en casa, fingiendo una pequeña enfermedad, pero en realidad estaba custodiando su hogar. Desde la ventana, veía a vecinos que nunca pasaban por su calle, hacerlo ahora lentamente, sus miradas escrutando el patio trasero, la fachada, buscando el sino visible de su supuesta riqueza. Se sentía como un animal acorralado en su propia madriguera. La paranoia comenzó a roerlo. ¿Habrían visto las plantas por algún resquicio en la cerca? ¿Habría hablado a alguien más, además de joyero? Al atardecer, recibió una visita inesperada. No era un enemigo, sino una de las mujeres más ancianas del pueblo, la abuela Rosario, a quien le ayudaba a veces a cortar leña sin cobrarle. Venía con un pequeño canasto cubierto con un paño. «Te traigo un poco de requesón, Santiago», dijo con su voz cascada. Sus ojos, nublados por las cataratas, lo miraban con una tristeza infinita. «Para que tengas fuerzas». Santiago, conmovido, la invitó a pasar. Una vez dentro, la anciana agarró su mano con fuerza. «Ten cuidado, hijo», susurró, su voz convertida en un hilo de sonido. «Hay malos vientos. Dicen que hiciste un pacto en el monte, que tu riqueza viene de mal muerto. Rodrigo y otros planean venir. Quieren ver, dicen, pero yo sé lo que significa,
ver en boca de ellos. Prepárate y esconde bien lo que tengas que esconder. Antes de que Santiago pudiera responder o agradecerle, la anciana se levantó y se fue, tan silenciosamente como había llegado, dejando el requesón y una certeza aterradora. El peligro ya no era una amenaza vaga, tenía fecha y hora. Santiago no durmió. Tomó su hacha, no para llevarla al monte, sino para tenerla a mano. Elena, a su lado, rezaba en silencio. Sabían que el amanecer traería el juicio del pueblo a su puerta. La sombra de la envidia había crecido hasta volverse una bestia con forma de multitud, y ahora rugía a las puertas de su hogar. Santiago miró hacia el rincón del patio, donde las plantas seguían floreciendo en la oscuridad, indiferentes al drama humano. Se preguntó, no por primera vez, si el milagro valía el precio, y por primera vez no tuvo una respuesta. Solo el filo frío del hacha bajo sus dedos, y el latido acelerado de su corazón, esperando el primer golpe en la puerta. El amanecer llegó sin gallos. Un silencio pesado, cargado de presagio, se había adueñado del pueblo. Santiago, sentado en un banco junto a la puerta con el hacha a sus pies, no había cerrado los ojos en toda la noche. Elena, pálida pero serena, había enviado a los niños a la habitación más interna de la casa con la excusa de un juego de escondite. No salgan hasta que yo los llame, les había dicho, y en sus ojos, Mateo y Clara vieron un brillo de miedo adulto que los hizo obedecer en silencio. El primer golpe en la puerta no fue un llamado, fue un impacto seco, como el hombro de un hombre empujando la madera. Santiago se puso de pie. Un segundo golpe, más fuerte, hizo temblar el cerrojo. Respiró hondo, miró a Elena, y con un gesto lento pero decidido, corrió el pesado pasador de madera. La puerta se abrió de golpe, revelando a una docena de hombres. No eran una turba enfurecida, sino algo peor, un grupo sombrío y resuelto, encabezado por Rodrigo. Sus rostros mostraban una mezcla de curiosidad malsana, envidia y una justicia falsa que se alimentaba del rumor. «Buenos días, vecinos», dijo Santiago, parándose en el umbral, bloqueando la entrada. Su voz sonó extrañamente tranquila en sus propios oídos. «¿Qué los trae por aquí tan temprano?» Rodrigo dio un paso al frente. «Ya no es temprano, Santiago, y todos estamos aquí, vecinos, como dices, preocupados por el bien del pueblo». Un murmullo de asentimiento lo siguió. «Se han dicho cosas, Santiago, cosas que afectan a todos. Pactos oscuros, riquezas que aparecen de la nada. Esto siembra discordia. Como buenos vecinos, venimos a despejar las dudas, a ver la verdad con nuestros propios ojos». Santiago sintió el sabor metálico de la rabia en la boca. «La verdad es que he trabajado cada día de mi vida, y lo que tengo en mi casa es asunto mío». «Ya no», gritó un hombre desde atrás. «Si tienes algo del monte, es de todos. Si hiciste un pacto con el diablo, nos pone en peligro a todos». La acusación, tan burda y antigua, flotó en el aire como un veneno. Santiago vio en los ojos de los otros hombres que, aunque quizás no creían en demonios, sí creían en la posibilidad de que él hubiera encontrado un tesoro que, por derecho comunitario, debía compartirse. Rodrigo aprovechó el momento. «Solo queremos ver, Santiago, nada más, un vistazo a tu patio, para calmar los ánimos. Si no tienes nada que esconder». Era una trampa perfecta. Negarse sería una admisión de culpidad. Dejarlos entrar sería una invasión, una profanación. En ese instante, Elena apareció a su lado. Su presencia, quieta y digna, calmó un poco la tensión. «Dejen ver, Santiago», dijo ella, en voz baja pero clara. Su mirada le transmitió un mensaje. La verdad de las plantas es más poderosa que sus mentiras. Con el corazón encogido, Santiago se hizo a un lado. «Pueden pasar, al patio, solo al patio». La procesión de hombres entró con paso cauteloso, como si esperaran encontrar símbolos satánicos grabados en las paredes. Rodrigo lideraba el grupo, una sonrisa triunfal apenas contenida en sus labios. Santiago los guió por el pasillo lateral, su mente rezando en silencio, no por un milagro, sino por fortaleza. Al abrir la puerta trasera, el pequeño patio amaneció ante ellos, y allí estaban, las plantas, pero no eran las criaturas radiantes y doradas que Santiago veía de noche. Bajo la luz cruda del día, parecían ordinarias. Los tallos, que en la oscuridad eran aterciopelados y oscuros, ahora parecían meramente robustos. Las hojas en forma de corazón estaban ligeramente mustias.
Las flores, cerradas y dormidas, parecían capullos de maravilla común, sin el brillo sobrenatural. El milagro, ante los ojos incrédulos y escépticos de los hombres, se había desvanecido. Era solo un rincón bien cuidado con unas matas extrañas. Rodrigo no pudo ocultar su decepción. Se acercó y tocó una hoja con desdén. ¿Esto es el gran tesoro? Son solo hierbas raras. Un hombre del grupo, más sensato, murmuró: parecen medicinales, como las que usa don Alonso. La mención del boticario, un hombre respetado, cambió levemente el ánimo. Santiago, aprovechando la confusión, habló. El señor Alonso me dio las semillas, como pago por un favor. Dijo que tenían propiedades curativas. Por eso las cuido. ¿Eso es un crimen? Eso es un pacto con el diablo. Su voz, cargada de una amargura genuina, golpeó a algunos de los presentes, que comenzaron a sentir la vergüenza de su acoso. Pero Rodrigo no se rendía. ¿Y las joyas, Santiago? Las joyas de luz de las que habla el joyero. Santiago lo miró directamente a los ojos. ¿Has visto tú alguna joya, Rodrigo? ¿O solo repites como loro lo que dice un viejo borracho y envidioso? Yo le llevé una piedra del río que brillaba con el sol. Él, en su embriaguez, vio lo que quiso ver. La mentira salió de sus labios con una fluidez aterradora. Era creíble. Marcos el joyero era conocido por su afición a la bebida. El grupo comenzó a dispersarse, murmurando, la cacería de brujas evaporándose en el aire caliente de la mañana. La decepción era palpable. No habían encontrado ni demonios ni oro. Cuando el último hombre salió, Santiago cerró la puerta y se apoyó en ella, las piernas temblando. Elena se acercó y lo sostuvo. Habían ganado una batalla, pero a un costo terrible. Al hacer pasar el milagro por una mentira, al reducir las plantas sagradas a hierbas medicinales, Santiago sentía que había traicionado la confianza de don Alonso y la esencia misma del regalo. Había elegido la supervivencia sobre la verdad. Esa noche, cuando la luna se alzó y su luz plateada bañó el patio, las flores se abrieron de nuevo en un despliegue silencioso de luz dorada. Pero Santiago, al observarlas desde la ventana, ya no sentía asombro. Solo sentía el peso de un secreto que ahora debía proteger, no solo de los demás, sino de la duda que había plantado en su propio corazón. El juicio en el patio había terminado. El juicio en su conciencia acababa de comenzar. Y las plantas, indiferentes, seguían brillando en la oscuridad, recordándole que el verdadero pacto no era con fuerzas oscuras, sino con la responsabilidad de custodiar una luz que él mismo empezaba a temer. La victoria ante los vecinos dejó un sabor a ceniza en la boca de Santiago. Había usado la mentira como escudo, y aunque la casa estaba a salvo, su paz interior estaba hecha trizas. Las plantas, ahora una carga que debía ocultar a plena luz del día, seguían floreciendo cada noche con una obstinación que le parecía casi una burla. Don Alonso no volvió a aparecer, y Santiago no se atrevió a buscarlo, avergonzado por su propia falsedad. Vivían en una tregua tensa, vigilando el horizonte por si regresaba Rodrigo con nuevas acusaciones. La tragedia, cuando llegó, no vino con forma de hombre, sino de elemento puro. Era una noche de vientos secos y fuertes, los llamados diablos del polvo que barrían la sierra. Santiago, intranquilo, no podía dormir. Un olor lejano, acre y punzante, se coló por la ventana. No era el humo amigo de los fogones, era más agresivo, cargado de pánico. Luego llegaron los gritos, lejanos al principio, después desgarradores y múltiples, fusionándose en un clamor de terror que rasgó la noche. Fuego. El pueblo se quema. Santiago saltó de la cama. Desde la puerta, el horizonte hacia el sur del pueblo brillaba con un resplandor siniestro, naranja y rojo. Lenguas de fuego lamían el cielo negro, alimentadas por el viento endemoniado. El corazón le dio un vuelco. No pensó en sus plantas, en sus esferas escondidas. Pensó en la abuela Rosario, que vivía en esa dirección. Pensó en las casas de adobe y madera seca, en los niños atrapados, en el pánico general. «Elena, quédate con los niños», ordenó, ya agarrando cubetas y una manta gruesa. Pero ella, con una determinación feroz en los ojos, ya envolvía a Clara en un rebozo. «Nos vamos contigo. Los niños se quedan en la plaza a salvo, y yo ayudo donde pueda». No había tiempo para discutir. Corrieron hacia el infierno. La escena en la plaza era de caos puro. Mujeres lloraban abrazando a sus hijos. Hombres formaban cadenas desesperadas con cubetas que iban desde el pozo hasta las casas en llamas.
Pero el agua era un recurso escaso y el fuego, un monstruo insaciable. El calor era palpable a 50 metros, una pared sofocante. Santiago se unió a una cadena, pasando cubetas de mano en mano, el agua salpicándole y evaporándose al instante en el aire ardiente. Las llamas crepitaban con un sonido voraz, devorando techos de paja, enmarcando puertas con sus fauces brillantes. De una casa semiderrumbada salió una mujer gritando, arrastrando un anciano. Santiago soltó su cubeta y corrió hacia ellos. Entre el humo espeso y las chispas que caían como lluvia mortal, los agarró y los arrastró hasta un lugar seguro. Al volver, vio a Rodrigo. No estaba dando órdenes ni buscando culpables. Estaba al frente de una cadena, la cara ennegrecida por el hollín, los brazos tirando de una viga ardiente para evitar que cayera sobre un grupo de niños. Sus ojos se encontraron con los de Santiago por un instante. No hubo envidia, ni rencor, solo la urgencia compartida de la supervivencia. Horas interminables. Santiago perdió la noción del tiempo. Sus brazos ardían de fatiga, sus pulmones estaban llenos de humo. Ayudó a sacar muebles, a apagar pequeñas fogatas que saltaban a casas vecinas, a sostener a una madre que gritaba el nombre de su hijo perdido. Elena, en un rincón, había organizado con otras mujeres un puesto donde repartían agua y vendas para las quemaduras. La comunidad, fracturada horas antes por los rumores y la envidia, se había fundido en un solo cuerpo que luchaba contra un enemigo común. La riqueza y la pobreza se habían vuelto irrelevantes, solo contaba la vida. Cuando las primeras luces del amanecer pintaron el cielo de gris perla, el fuego, habiendo devorado todo lo que pudo, comenzó a ceder. Lo que quedó fue un paisaje de desolación. Casas reducidas a esqueletos de adobe negro y vigas humeantes, montones de ceniza aún caliente, el olor penetrante a pérdida. La gente, exhausta, se sentaba en el suelo, mirando lo que quedaba de sus vidas. Fue entonces cuando Santiago lo vio. Entre las ruinas, una figura alta y delgada caminaba lentamente. Era don Alonso. Su botica, situada en el borde del barrio afectado, era ahora un montón de escombros humeantes, hierbas secas, frascos rotos, el conocimiento de una vida, reducido a ceniza. El anciano se detuvo frente a los restos, inmóvil. Santiago se acercó, sin saber qué decir. Don Alonso se volvió hacia él. No había lágrimas en sus ojos, solo una tristeza profunda y una lucidez aterradora. A veces, Santiago, el fuego no viene a destruir, viene a revelar, a mostrar que es combustible y que es puro. Miró alrededor, a la gente derrotada, a las pérdidas. Tu prueba no era guardar la luz, era saber cuándo soltarla. Esas palabras resonaron en el interior de Santiago como el tañido de una campana. Sin decir una palabra, dio media vuelta y corrió hacia su casa. Su cuerpo le dolía en cada músculo, pero una claridad nueva lo impulsaba. Entró, fue directo al escondite y sacó la bolsa de tela con todas las esferas doradas. Su peso era insignificante. Su valor, ahora lo entendía, no era para él. Al regresar a la plaza, la gente lo miró con curiosidad. Se dirigió al centro, donde las familias más afectadas se agrupaban. Abrió la bolsa y, ante los ojos atónitos de todos, sacó una esfera. Bajo la luz del amanecer, su brillo interior pareció avivarse, lanzando un destello cálido y esperanzador. «Esto no es mío», dijo, y su voz, ronca por el humo, se escuchó en el silencio sobrecogedor. «Nunca lo fue. Es para los que perdieron todo hoy». Y comenzó a repartirlas, una a una, no por valor monetario, sino por necesidad. Le dio una a la viuda cuya casa era ceniza, otra al padre que había salvado a sus hijos, pero no sus herramientas de trabajo. Una más a la abuela Rosario, que miraba la esfera con sus ojos ciegos y sonreía como si reconociera su calor. «Con esto podrán empezar de nuevo», decía Santiago, y en cada entrega, una parte de la pesada carga que había cargado desde que brotó la primera planta, se desprendía de su alma. Rodrigo lo observaba desde la distancia. Finalmente, se acercó. «¿Qué son, Santiago?», preguntó, sin acusación, solo con asombro. «Semillas de otra clase», respondió él, sin mirarlo, depositando la última esfera en la mano de un niño que lloraba en silencio. «Semillas de esperanza». Cuando la bolsa estuvo vacía, Santiago sintió una fatiga enorme, pero también una libertad que no había experimentado en su vida. La luz ya no estaba bajo sus tablas, atesorada y temida. Estaba en las manos de su pueblo, donde siempre debió estar.
y mientras caminaba de regreso a su casa, bajo un cielo ahora despejado, supo que las plantas en su patio, cumplido su propósito, habrían muerto. No necesitó comprobarlo. El fuego había purificado más que casas, había quemado la ambición de su corazón, dejando al descubierto, puro y listo para un nuevo comienzo, el suelo de su humildad. El sol de la mañana siguiente se alzó sobre un pueblo transformado. El olor a ceniza aún impregnaba el aire, pero entre los escombros negros había un nuevo movimiento, no de desesperación, sino de determinación silenciosa. Santiago despertó con un cuerpo que le recordaba cada esfuerzo de la noche del incendio, pero con un espíritu extrañamente ligero. Se levantó y, casi por ritual, miró por la ventana hacia el rincón del patio. Como él había intuido, las plantas habían desaparecido. Donde antes estaban los tallos aterciopelados y las hojas en forma de corazón, solo quedaba tierra oscura y suelta, como si nunca nada hubiera crecido allí. No sintió pérdida, sintió culminación. Elena lo encontró sentado a la mesa, bebiendo lentamente su café. Se fueron, dijo él, sin mirarla. Ella puso sus manos sobre sus hombros. Cumplieron. Mateo y Clara bajaron, sus caras aún marcadas por el susto de la noche anterior, pero sus ojos buscaban algo en el rostro de su padre. Clara fue la primera en preguntar: «Papá, ya no somos ricos». Santiago la tomó en su regazo. «Clara, ¿tú qué crees que es ser rico?». La niña pensó, su frente arrugada en concentración. Tener juguetes y no tener hambre. Y después del fuego, ¿tienes hambre? Ella negó con la cabeza. Mamá hizo atole. ¿Y te sientes segura?, asintió, abrazándolo. Entonces somos ricos, concluyó él, su voz un susurro ronco. Mateo, más complicado, no estaba convencido. Pero dimos las esferas. Ahora no tenemos nada valioso. Santiago miró a su hijo. ¿Nada? Tenemos las manos para trabajar. Tenemos este techo. Tenemos el pozo del pueblo que pronto tendrá agua porque el gobernador mandará a construirlo. Tenemos una escuela que se levantará donde antes había solo polvo. Eso no es valioso. El niño lo meditó, y por primera vez, una chispa de entendimiento más allá de lo material brilló en sus ojos. No era la comprensión total, pero era un comienzo. Los días siguientes fueron de acción colectiva. La entrega de las esferas había roto el último muro de desconfianza. La gente, al sostener aquellas luces cálidas y reconfortantes, no vio riqueza para vender. Sintió una promesa tangible. Algunos las guardaron como talismanes. Otros, en un acto de fe que sorprendió a todos, las enterraron en los cimientos de lo que serían sus nuevas casas. Un rumor comenzó a circular, no de envidia, sino de esperanza. Decían que las esferas bendecían la tierra, que donde se plantaban, la suerte cambiaba. Santiago, ahora, era visto no con recelo, sino con un respeto cercano a la reverencia. Ya no era el leñador con un secreto. Era el hombre que había compartido su milagro. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar los escombros de lo que fue la botica de don Alonso, el anciano se le acercó. Llevaba un atillo pequeño. «Me voy, Santiago», dijo sin preámbulos. Santiago se enderezó, sorprendido. «¿Se va? ¿A dónde?» «A donde me necesiten. Mi trabajo aquí terminó. La semilla fue plantada, regada, y ahora da fruto en los corazones, no en los jardines». Ese era el verdadero propósito. Tomó un frasco pequeño de latillo y se lo dio a Santiago. «Toma, son semillas de girasol, comunes y corrientes. Plántalas donde estaban las otras». Santiago tomó el frasco, confundido. «¿Para qué?». Don Alonso sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le quitaba años de encima. «Para que recuerdes, cada vez que veas cómo siguen al sol, que la verdadera abundancia no está en lo que brilla en la oscuridad, sino en lo que se inclina cada día hacia la luz, con humildad y constancia. Y para que tengas algo hermoso que mirar, mientras llega lo prometido». Antes de que Santiago pudiera responder, el boticario le dio una palmada en el hombro, cargó su atillo y echó a andar por el camino que salía del pueblo, sin mirar atrás. Se fundió con el paisaje como si siempre hubiera pertenecido a él. Santiago se quedó con el frasco en la mano, una despedida en el corazón y una paz definitiva asentándose en su espíritu, y lo prometido llegó, no en forma de más esferas doradas, sino de hombres con planos, máquinas y la palabra del gobernador cumplida. El pozo se excavó primero, y el día que brotó el agua clara y fría, todo el pueblo celebró. Luego llegaron los materiales para la escuela.
Santiago, con sus manos expertas en madera, se unió a la construcción. Mientras clavaba una viga, vio a Rodrigo en el otro extremo, haciendo lo mismo. Sus miradas se encontraron y, esta vez, fue Rodrigo quien asintió con un gesto de respeto. El rencor se había quemado en el fuego. De sus cenizas crecía algo nuevo. Una noche, meses después, Santiago salió al patio. Los girasoles, altos y orgullosos, seguían el último resplandor del sol en el horizonte. La casa era la misma, pobre monedas pero rebosante en algo que no tenía nombre. Entró y se sentó con los suyos. Elena tejía, Mateo leía un libro de la nueva escuela y Clara dibujaba un sol enorme y dorado. Los miró, y una gratitud tan profunda que casi era dolorosa le llenó el pecho. Comprendió entonces la última lección. El milagro nunca fueron las plantas. El milagro fue el viaje, la pérdida que lo humilló, el error que lo quebró, el servicio que lo sanó y la entrega que lo hizo libre. La abundancia no era un destino al que se llegaba, era el camino que se recorría con las manos abiertas y el corazón limpio. Y en ese camino, el leñador que solo tenía un hacha y un burro, había encontrado la única riqueza que el fuego no podía destruir y la envidia no podía robar. La certeza de que, mientras hubiera fe para sembrar y valor para dar, la cosecha, invisible a los ojos pero palpable en el alma, nunca se agotaría y así, la vereda llega a su fin. Pero cada sendero recorrido deja huellas, y cada historia verdadera siembra algo en quien la escucha. Si esta travesía resonó en tu interior, si encontraste un eco de tus propias luchas en la lucha de Santiago, entonces el viaje no termina aquí. Llévalo contigo, comparte su esencia, porque a veces la semilla más poderosa es la que se planta al pasar la voz, manteniendo viva la certeza de que, incluso en la tierra más seca, puede brotar la luz.